Bueno, entonces bienvenidos a esta tercera sesión de este casi un final en el marco del mes agustiniano. Así como el año pasado habíamos hablado de la figura de Simón Mago, este año dedicamos estos encuentros mucho más así pensados desde la extensión y un poco para, bueno, también para promocionar el trabajo y la actividad que se hace desde la Biblioteca de los Agustinos, a Pedro. ¿Sí? El gran contrincante. Y bueno, hoy también los que estuvieron en el seminario de Simón el año pasado, hoy en esta última sesión, por un lado vamos a ver la construcción de Pedro como mártir, que quizás va a ser la figura más popular en lo que es la antigüedad tardía y luego la Edad Media, y por otro lado su enfrentamiento con Simón Mago, que también tiene un sentido bastante particular en la construcción y en la progresiva jerarquización digamos, de la Iglesia, y la emergencia del discurso heresiológico, ¿no? Si Simón, como diría Eusebio de Cesarea, es el padre de todas las herejías, bueno, claramente que al padre de todas las herejías había que contraponerle una figura de una talla superior, como es la de Pedro. De ahí que, bueno, el encuentro de Pedro con Simón el Mago se transforme en un parangón, ¿no? En una referencia única, y el inicio del combate contra la herejía. Se va a dar en unos términos bastante particulares. Ahora vamos a ver que de hecho es una leyenda que se va conformando de diferentes noticias desperdigadas. Bien. Aguanten, acá está. Perfecto. Bien, antes que nada, y que nos quedaba un poco también como vínculo con lo que vimos el miércoles, con la literatura petrina, bueno, si bien no hay un material propiamente petrino dentro de la literatura gnóstica, valía la pena observar cómo las corrientes gnósticas tomaron el personaje o la figura de Pedro en sus escritos. Eh, y vamos a encontrar variantes muy interesantes en esto, ¿no? De hecho, bueno, hay algunos capítulos, creo que entre los que mandamos con la bibliografía, que hablan del Pedro gnóstico, e ilustran muy bien todas estas facetas. Bueno, en sí, por ahí hay quienes no están tan familiarizados, pero nunca viene mal recordarlo, ¿no? Que el gnosticismo fue un movimiento religioso autónomo anterior al cristianismo, ¿no? Arraigó muy fuertemente a partir de la expansión de este culto, sobre todo en base a la idea del Redentor Salvador. ¿Sí? Los cristianos gnósticos, que en sí no tenían una tensión tan grande con digamos, la gran iglesia, y de hecho participaban activamente, fueron componiendo diferentes materiales, diferentes textos, obviamente organizados y estructurados en base a su concepción particular de la salvación. Evangelios, historias apostólicas, algunos apocalipsis, hay homilías que se atribuyen a no solamente apóstoles, sino también discípulos, varones y mujeres de las primeras generaciones. Todos estos textos redundan en algunas revelaciones particulares, secretas, si podríamos decirlo, ¿no? O hechas para elegidos, que Jesús habría hecho en el periodo que va de su resurrección a la ascensión, ¿sí? Y que en sí estas revelaciones, el corazón de estas revelaciones, es una doctrina de salvación que tiene como fin, ¿no? Marcar una superioridad de determinados individuos, ¿sí? Debido a que, bueno, han sido como elegidos, ¿sí? Por parte de la divinidad, ¿no? Que retienen en sí una chispa de esa divinidad y que, bueno, gozan de una salvación ya realizada y anticipada, ¿no? Eh, bueno, en base a esto, cierto desprecio o cierta relegación de los cristianos que ellos llaman carnales y que serían, ¿no? Digamos, el común de los creyentes. En los códices de Nag Hammadi, que aparecieron durante el siglo pasado, encontramos una
polémica de los gnósticos contra la Gran Iglesia, acusándola de que se considere la única heredera, administradora e intérprete de las tradiciones cristianas. Los gnósticos discuten, ¿sí?, con digamos, las autoridades eclesiásticas, las autoridades episcopales, determinados aspectos referidos no solamente a la revelación de Jesús, sino también a los medios para la salvación, ¿no? Es interesante que, a diferencia de otras sectas cristianas disidentes antiguas, los gnósticos no rechazan el ministerio apostólico, ¿sí?, porque de hecho todos sus escritos tienen de fondo a una figura apostólica, o diríamos de la primera generación, sino que lo que rechazan es la comprensión que tiene la iglesia, digamos la iglesia episcopal, ¿no? Esta iglesia que progresivamente se va jerarquizando hacia fines del siglo II, principio del III, sobre ese ministerio en tanto episcopado monárquico y garantizado por la sucesión apostólica, ¿no? Sobre el ministerio apostólico. Vamos a ver acá ¿qué rol cumple Pedro? Porque claramente si lo que se rechaza justamente es este progresivo énfasis en un ministerio apostólico sucesorio, bueno, Pedro claramente queda en el ojo de la tormenta. Sin embargo, es también, ¿no?, una figura de enorme relieve para los gnósticos, para toda la literatura gnóstica, y, digamos, y a la par, no dejan de reconocer que es también, diríamos, un comodín, una figura de primer orden para la gran iglesia, ¿no? Por eso, cuando pensamos en el Pedro gnóstico, hay que tener en cuenta una división que hay, ¿no? Una segmentación de los diferentes textos del gnosticismo cristiano y cómo lo abordan. Hay obras gnósticas, ¿no?, en un primer grupo, acá lo tenemos marcado, que fueron atribuidas a Pedro, ¿no?, a Pedro como autor, ¿sí? Está el texto de Glaucias, que aparentemente habría sido un discípulo de Pedro. El segundo evangelio de Marcos también, ¿no?, usado por los carpocartianos. De hecho, estos textos no los tenemos, no han sobrevivido más que por noticias muy fragmentarias. Hay algunas obras gnósticas atribuidas a Pedro, como los Hechos de Pedro y los 12 Apóstoles, la Carta de Pedro a Felipe, los Hechos de Pedro, que ahora vamos a ver un poco, Apocalipsis de Pedro, de Nag Hammadi. Bueno, Pedro sería en estas obras el primer gnóstico, el primer iniciado, ¿no?, en esta revelación salvífica, y es el único testigo de la pasión que ha logrado entenderla, ¿no?, que ha podido inmediatamente entender el fondo, ¿no?, de todo lo que es el ciclo de la pasión, ¿sí? Y acá tenemos un fragmento del Apocalipsis de Pedro, de Nag Hammadi, en el que Jesús le dice a Pedro, ¿no?, tú, Pedro, sé perfecto de acuerdo con tu nombre y conmigo que te elegí, porque de ti he hecho un principio del resto que he llamado al conocimiento, ¿no? Es el primero, ¿no?, de este resto, de este grupo de gnósticos, en tanto receptor de revelaciones especiales, primeramente lo que es el misterio propiamente de la muerte en la cruz. Pero también tenemos otros escritos gnósticos para los que Pedro es el enemigo, donde Pedro es la figura de la gran iglesia. Y a la par encontramos que son textos que reivindican a otras autoridades, ¿no?, a otras figuras antiguas también y de, bueno, creciente popularidad también dentro de la gran iglesia, pero que particularmente para los gnósticos tienen una significación central. Por ejemplo, María Magdalena, por ejemplo, Pablo, ¿no?, que un poco serían márgenes de este grupo apostólico. Pablo, bueno, hay una gran discusión durante el siglo II, el otro día hablábamos un poco, ¿no?, de lo difícil que fue la adopción de Pablo, sobre todo para los grupos que mantenían alguna tendencia, algún cariño por el judaísmo, porque claramente Pablo es rupturista con todo esto, su utilización por parte de Marción y demás, bueno, devaluaron mucho su figura, el autor de hecho sale a defenderlo, a tratar de unirlo con Pedro, pero encontramos también mucha tensión en torno a Pablo. Y María Magdalena, que también representa
a este grupo discipular mucho más amplio, ¿no? Si bien es una figura del círculo íntimo, llamaríamos, de Jesús, ¿no? Con algunas otras mujeres que en la literatura gnóstica también son desarrolladas, como Salomé o la misma Marta, Marta de Betania, se transforman en, diríamos, el modelo por excelencia para los gnósticos, ¿no? En el Evangelio de María, en el Evangelio de María Magdalena y en Pista y Sofía, dos textos con, digamos, que han sobrevivido de alguna de las líneas gnósticas, el enfrentamiento entre Pedro y María Magdalena es central. ¿Sí? María revela lo que el resucitado le ha confiado al grupo apostólico y Pedro la ataca directamente, ¿no? De hecho, hay toda una cuestión así, digamos, muy anclada en la cuestión de género, ¿no? Pedro queda como una figura absolutamente misógina y el Jesús resucitado lo que hace es reivindicar a María en tanto, ¿no? Que a partir de esta revelación, a partir de este conocimiento al que ha accedido, ¿no? Él la va a transformar en hombre, bueno, para lograr su pleno conocimiento. Bien, es muy interesante esto, ¿no? El Pedro misógino. Paralelamente, ¿no? Y esto como dato, que digamos en sí, hay alguna bibliografía bastante específica, pero no venía al caso. Paralelamente, la Gran Iglesia está desarrollando, a partir de digamos, sí, la presentación y la mención de algunas leyendas particulares respecto a la familia de Pedro, de que Pedro no solamente estaba casado, algo que claramente por los evangelios lo tenemos en los sinópticos muy explícito, porque tenía a su suegra, sino que la esposa de Pedro empieza a jugar un rol bastante notorio, ¿no? Esto lo rescata Clemente de Alejandría a fines del siglo II, lo vemos aparecer en la literatura pseudo-clementina, la esposa de Pedro dentro del grupo que lo acompaña, e incluso vamos a ver que en los hechos apócrifos de Pedro vamos a encontrar a su hija, que también cumple un rol y tiene un fin, digamos, bastante educativo, ¿no? Con su episodio, a la hora de mostrar a Pedro como, no solamente como esposo, sino como padre de familia también, ¿no? Una idea matrimonial para muchos de estos grupos cristianos centrada en la abstinencia sexual, ¿sí? De ahí que también Pedro sea una figura tremendamente atractiva para los grupos encratitas, ¿no? Carpocratianos y demás, como hombre de familia, ¿no? Cosa que no se puede negar, pero viviendo en la castidad, ¿no? Hablábamos de Simón Mago, que va a representar y va a resumir en sí al hereje por excelencia. Este Simón que lo vemos aparecer en Hechos de los Apóstoles en un pasaje bastante controvertido, que es el capítulo 8, de los versículos 9 al 25, donde se lo menciona como un samaritano que realiza grandes prodigios y que a la llegada de los apóstoles, principalmente primero del diácono Felipe, a predicar a la ciudad donde él está operando, bueno, se convierte a la fe y posteriormente cuando Pedro viene a la ciudad le pide, ¿no? Por medio de dinero, acceder al don del Espíritu Santo y bueno, Pedro reacciona negativamente, ¿sí? Conminándolo a que se arrepienta de lo que acaba de hacer. No, como decíamos el otro día, no hay una condena de Simón, ¿no? Simón pide clemencia y el episodio cierra sin más, ¿sí? Bueno, muchas de las leyendas de los apóstoles que empezaron a circular a partir del siglo II, III, ¿no? Y que tienen que ver con un poco la poca información, ¿no? La insatisfacción que tenía gran parte de la población en su devoción por el texto de Hechos, ¿no? Un texto muy escueto, sirvieron para, bueno, extender y prolongar, ¿no? Hacer proyecciones de en las leyendas de los apóstoles, en las vidas, que en muchos casos hasta alcanzaron un grado canónico, diríamos, ¿no? Ya cuando Eusebio de Cesarea menciona en la historia eclesiástica a dónde predicaron cada uno de los 12 apóstoles, ya está recurriendo a, bueno, todo un material procesado, ¿no? Que se ha ido
consagrando cada vez más a partir del siglo II, III y que llega al siglo IV, ya con una geografía misionera, apostólica y algunos hitos de la vida de estos personajes como ya muy asumidos, ¿no? Pese a que claramente no están en las escrituras del Nuevo Testamento, ¿no? Simón Mago reaparece fuertemente a fines del siglo II en el Tratado de Hipólito, la refutación de todas las herejías. Claramente no lo, digamos, presenta su historia por un lado, ¿no? Y luego lo va a unir a la figura de Pedro, ¿no? Hipólito también, ¿no? en este libro va dando interesantes pautas de cuánto saben los cristianos, ¿no? De qué pasó después con los apóstoles y con los grandes adversarios del primer tiempo de la fe, ¿no? Y Hipólito dice lo siguiente: vamos pues a exponer ahora lo referente a Simón. Era originario de Guitón, pueblo de Samaria. Tuvo sus seguidores, cuyas escandalosas doctrinas son, como pondremos de manifiesto, idénticas a las simonianas, todo lo más con simples cambios de palabras. Simón se dedicaba a la magia. Bueno, acá hay toda una controversia, ¿no? Lo vimos en el seminario del año pasado. ¿Qué es magia? ¿Sí? En el Nuevo Testamento hay magos buenos y hay magos malos, generalmente. Después de haberse burlado de mucha gente practicando el arte de Trasímedes y de haber realizado asimismo acciones nefandas con la ayuda de los demonios, intentó convertirse en Dios. Era un charlatán, hinchado de orgullo demencial y que fue puesto al descubierto por los apóstoles, tal como explica el libro de los Hechos. Este Simón, que estaba corrompiendo a gran número de hombres en Samaria con sus artificios mágicos, fue confundido y maldecido por los apóstoles, tal como está escrito en el libro de los Hechos. Más tarde, ¿no? Hasta acá lo canónico, diríamos, habiendo renegado, ¿no? Porque nunca se dice que Simón reniegue de la fe, ¿no? Se equivoca en su proceder, pero no hay una apostasía, ¿no? Acá Hipólito lo que hace ya es marcar que Simón apostató, ¿no? Habiendo renegado, volvió a sus antiguas prácticas. Luego se estableció en Roma y allí se enfrentó con los apóstoles. Dado que seducía a mucha gente con la magia, Pedro lo combatió en varias ocasiones. Al final vino a parar a Guitón, donde enseñó sentado bajo un plátano. Pero estuvo allí demasiado tiempo y se dio cuenta de que estaba a punto de ser desenmascarado. Entonces declaró que si lo enterraban vivo resucitaría al cabo de 3 días. Ordenó pues a sus discípulos que excavaran una fosa y lo enterraran en ella. Los discípulos hicieron lo que les había mandado, pero Simón ha permanecido en la tumba hasta el día de hoy, ya que no era el Cristo. Bueno, se ve que le terminó saliendo mal, ¿no? Le tiraron tierra y no salió más. Es una versión esta, vamos a encontrar que hay otras muy distintas respecto de la muerte de Simón, ¿sí? Pero todas derivan en lo mismo, ¿no? En esta pretensión divina que tiene Simón y que claramente está tomado del fragmento de Hechos en las que él se autonombra, ¿no? Se autodesigna como la potencia de Dios. Eusebio en esto, ¿no? Va a ser mucho más ordenado, ¿no? Y dice: por aquel tiempo Simón había logrado una fama tal con su mágico poder sobre los ilusos que él mismo se creía ser el gran poder de Dios. Fue entonces cuando, pasmado también él ante las increíbles maravillas obradas por Felipe, el diácono, con el poder divino, se infiltró y llevó el fingimiento de su fe en Cristo hasta el punto de ser bautizado, ¿no? Esto es una inferencia que hace Eusebio, porque en Hechos no se dice que fingiera, ¿no? Lo que también es de admirar es que hasta ahora ocurra lo mismo con los que aún hoy en día comparten su funestísima herejía, los cuales, fieles al método de su antepasado, se infiltran en la iglesia como sarna pestilente y causan el mayor estrago en aquellos a quienes logran inocular el veneno incurable y terrible oculto en ellos. Sin embargo, la mayoría fueron ya expulsados a medida que se les sorprendió en esta perversidad, como el mismo Simón, cuando Pedro lo desenmascaró y le hizo pagar su merecido. Eh, de nuevo, así como Eusebio se esfuerza por mostrar la continuidad apostólica, ¿no? La continuidad en la línea apostólica en las grandes sedes del Mediterráneo, ¿no? Antioquía, Alejandría, Roma y otras ciudades, también hay una genealogía para Eusebio, ya desde este cristianismo triunfante del siglo IV, hay una genealogía del mal, hay una genealogía hereje que claramente tiene en su padre, tiene como padre a el mismo Simón el mago.
y del cual, acá si lo buscan dentro de lo que es el libro 2, del cual han ido deviniendo el resto de las herejías, ¿no? Por eso dice un poco más adelante, hemos pues recibido por tradición que Simón fue el primer autor de toda herejía. Desde él, incluso hasta hoy, los que participando de su herejía fingen la filosofía de los cristianos, sobria y celebrada universalmente por su pureza de vida, no menos vienen de nuevo a dar en la superstición idolátrica de la cual parecían estar libres, pues se prosternan delante de los escritos y las imágenes del mismo Simón. Esto es absolutamente exagerado, no se encuentra, no se ha encontrado nada, de hecho, tanto los apologistas en el siglo II como luego Eusebio insisten en que hubo un culto desarrollado a Simón Mago en Roma, opositor a lo que era la Iglesia de Roma. De esto no hay ninguna otra referencia, ni resto arqueológico, ni nada por el estilo. Lo cierto es que a nivel de la piedad popular, ¿no? Y en esto los hechos apócrifos muestran, no solamente el cariño popular por las figuras apostólicas, sino también la avidez que tiene el público por digamos, observar a sus héroes, ¿no? En actitudes, no tanto, diríamos, de grandes oradores, pero sí de hacedores de milagros, ¿no? Un rasgo mucho más teratológico, ¿no? de los personajes. En Hechos de Pedro, bueno, la disputa de Pedro con Simón Mago, este texto que ya es de fines del siglo II, principios del tercero, para muchos analistas. La disputa de Pedro con Simón Mago, diríamos, es el corazón de lo que es la propuesta de estos hechos, ¿no? El resto lo cubrirá el martirio de Pedro, por un lado, y un poco algunos episodios sueltos previo a su llegada a Roma, entre ellos el de la hija de Pedro y otros más. La diatriba de Simón y de Pedro está tomada digamos, como una diatriba pública en la que la fe cristiana se contrapone con el poder demoníaco, y que, bueno, en el afán que tiene también esta literatura por mostrar su costado apologético, ¿no? Hacia lo que es la nueva fe, bueno, los personajes que van a intervenir de un lado o del otro, ¿no? Ya sea de Pedro o de Simón el Mago, digamos, son todos provenientes de la aristocracia romana, ¿no? Hablamos de senadores, matronas, personas incluso del círculo del emperador, que de hecho, bueno, luego hacia el final del texto nos enteramos que gran parte de la familia Césaris son cristianos, ¿no? Y que están junto a Nerón, ¿no? Profesando la fe. Fíjense que en Hechos de Pedro, de hecho, la razón para que Pedro vaya a Roma, esto ya está como consagrada esta idea, es enfrentarse a Simón Mago, ¿no? Porque la comunidad romana ha quedado desbaratada luego de que Pablo se fuese, ¿no? Continuando su viaje misionero hacia España. Dice lo siguiente, ¿no? Tomé algunos fragmentos simplemente para que veamos, ¿no? En qué, cómo presenta al cristianismo este texto. Pocos días después se produjo un gran alboroto en las comunidades cuando algunos dijeron que habían visto grandes maravillas realizadas por un tal Simón que estaba en Aricia. Añadieron, afirma ser la gran potencia de Dios y que no hace nada sin él. ¿Acaso es el Cristo? Pero nosotros hemos creído en el que Pablo nos predicó, ¿no? Están hablando los cristianos de Roma. Por él hemos visto que han resucitado muertos y otros han sido liberados de diversas enfermedades. Aquí pues, ¿qué pugna sea esta? No lo sabemos, pero no ha sido pequeña la conmoción que nos ha provocado. Quizás haya entrado ya en Roma, pues ayer le rogaba a la gente entre grandes aclamaciones. Tú eres Dios en Italia, tú el Salvador de los romanos, ve deprisa a Roma. Él por su parte se dirigió al pueblo con voz tenue y dijo, me verán mañana hacia la hora séptima, volando sobre la puerta de la ciudad con la misma ropa con la que me contemplan ahora, hablando con ustedes. La figura de Simón se engrandecía cada vez más por las acciones que realizaba. Algunos de sus seguidores comenzaron, en sus conversaciones cotidianas, a llamar mago a Pablo y otros impostor. De la gran multitud que se había afianzado en la fe, no quedó ninguno, salvo Narciso, el presbítero, 2 mujeres del hospicio de los Bitinios y otros 4 que no podían salir de casa.
estaban recluidos día y noche en oración, pidiendo al Señor que acelerara la vuelta de Pablo o que cualquier otro visitara a sus siervos, a los que el diablo con su malicia había hecho apostatar. Bueno, la comunidad de Roma fue desbandada en su maravilla por este charlatán, ¿no? Han quedado muy pocos, un presbítero, algunas mujeres y 4 lisiados que no pueden salir de la casa, ¿no? Y que se dedican, digamos, cual imagen, ¿no? Propia del texto de Hechos, a la oración, ¿no? Para que la intervención divina con alguna figura apostólica elimine, ¿no? Esta presencia diabólica, volvemos a la cuestión del diablo, ¿no? Operando a través de Simón. Cuando Pedro llega a la ciudad, porque Pablo obviamente sigue sus viajes, los hermanos le rogaban a Pedro, ¿no? Que diera batalla a Simón y no permitiera que siguiera atrayendo al pueblo. Sin detenerse un momento, abandonó Pedro el grupo y marchó a la mansión de Marcelo, donde residía Simón. Marcelo es un senador que era cristiano, ¿no? Apoyo de Pablo y que ahora ha apostatado. Una gran turba lo seguía y cuando llegó a la entrada llamó al portero y le dijo: ve y dile a Simón, Pedro, por el que huiste de Judea, te espera en la puerta. El portero respondió: Señor, ignoro si sos o no Pedro, pero me han dado una orden. Simón sabe que entraste en la ciudad y me ha dicho: sea de día o de noche, a cualquier hora que venga, di que no estoy en casa. Se volvió Pedro al pueblo que le seguía y dijo: van a contemplar un prodigio grande y maravilloso. Miró Pedro a un enorme perro que estaba atado con una gran cadena, se acercó a él y lo soltó. Cuando se vio libre, el perro tomó voz humana y dijo a Pedro: ¿qué me ordenas hacer, siervo del Dios vivo e inefable? Entra y di a Simón en medio de los que lo rodean. Pedro te dice así: muéstrate en público, pues por tu causa, malvado y corruptor de las almas simples, he venido a Roma. El perro se lanzó a correr de inmediato y se adentró impetuosamente entre los que rodeaban a Simón. Levantó las patas delanteras y dijo con un enorme vozarrón: tú, Simón, así te dice Pedro, el siervo de Cristo, que está a la puerta. Muéstrate en público, pues por ti he venido a Roma, malvadísimo y seductor de almas simples. Al oírlo, Simón, y al contemplar esa visión increíble, se le cortaron las palabras con las que seducía a los circunstantes ante el estupor de todos. Bueno, lo milagroso, ¿no? Las figuras animales tienen mucho que ver, ¿no? Un poco emulando a la famosa el burro de Balaam, que tiene que maldecir a los israelitas, ¿no? Perros que hablan, después encontramos otros animales. Lo fantasioso, ¿no? Todos estos textos tienen muchos de estos elementos, pero bueno, Simón queda estupefacto, ¿no? Y se provoca, ¿no? Simón tiene que aceptar el desafío de Pedro, público, ¿no? Así como vamos a ver que el martirio de Pedro y todos los martirios, ¿no? Según la definición de Friend, ¿no? de Bowersock, son no solamente una ejecución, sino que es una ejecución pública y por ende su carácter testimonial. El enfrentamiento, ¿no? Esta diatriba entre Pedro y Simón tiene un carácter público para mostrar lo transparente de la fe cristiana y lo socialmente inocuo, ¿sí? Y eso se ve, digamos, el factor social, el elemento social de paz, ¿no? De equilibrio que promueve la fe cristiana a partir de los hechos de Pedro, ¿no? A partir de cómo Pedro actúa en medio de esta disputa. Hay un caso, ¿no? Que mientras están discutiendo en el foro romano, le van a traer un cadáver, ¿no? Un muerto reciente, y la cuestión va a ser, bueno, ¿quién lo va a resucitar? Si Simón o Pedro, ¿no? Para todo esto, ¿no? Las matronas, los senadores, están todos observando este debate, ¿no? Este encuentro. Este cadáver ha venido con su madre, es un muchacho joven, el que ha muerto, y la propuesta es, bueno, ¿quién lo va a resucitar? Dice Hechos de Pedro 28, ¿no? Todos lloraban mientras la madre llegaba ante la muchedumbre. Un grupo numeroso de senadores y matronas la seguía para ver las maravillas de Dios, pues Nicóstrato, el difunto, era muy bien visto y querido en el Senado. Lo trajeron pues y lo colocaron ante Pedro. Este por su parte pidió silencio y habló así con gran voz: Romanos, que haya ahora un juicio justo entre mí y Simón, y estimen quién de nosotros dos cree en el Dios viviente, él o yo. Resucite él este cuerpo aquí presente y créanle como a un ángel de Dios. Mas si no lo consiguiera, yo invocaré a mi Dios
devolveré vivo a este hijo a su madre, y crean que ahora su huésped, es un mago y un seductor. Tras oír estas palabras, les pareció a todos justo lo que había dicho Pedro. Exhortaban a Simón así: si hay algo en ti ahora, muéstralo públicamente. Refuta o serás refutado. Simón exclamó así: Romanos, si vieran que el muerto resucita, ¿expulsarán a Pedro de la ciudad? Todo el pueblo respondió: no solo lo echaremos, sino que al punto lo haremos arder en llamas, ¿no? El pueblo siempre es totalmente pacífico, ¿no? El pueblo quiere matar a alguien. Se acercó Simón a la cabeza del difunto e inclinándose y levantándose 3 veces, mostró al pueblo cómo el muerto elevaba la cabeza y la movía, cómo abría los ojos y se inclinaba suavemente hacia Simón. El prefecto Agripa, no tolerando ya esta situación, se levantó y golpeó a Simón con sus manos. El muerto, en efecto, yacía como antes. El pueblo, por su parte, libre de la magia de Simón, comenzó a gritar enfurecido: Oye, César, si el difunto no resucita, que arda Simón en vez de Pedro, ya que nos ha cegado verdaderamente. Pedro intervino entonces, extendiendo su mano: Romanos, tengan ahora paciencia. No les digo que si resucita el muerto arda Simón. Si lo dijera, lo harían. El pueblo volvió a gritar: aunque no lo quieras, lo haremos. Pedro replicó: si perseveran en esta postura, no resucitará el muchacho. No sabemos devolver mal por mal, sino que hemos aprendido a amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores. ¿Sí? Digamos, dentro de todo este circo, podríamos decir, ¿no? Público, Pedro no deja de ser un cristiano, ¿no? Todos quieren matar a Simón por fraude, pero Pedro dice: no, así no operamos, ¿no? Y también dice: romanos, ¿no? Tengan paciencia, no debemos devolver mal por mal. Esta interlocución constante con el pueblo romano, y que también inclusive los cristianos de Roma, ¿no? se identifican como romanos, bueno, marca la fuerte adopción que ha hecho la ciudad de esta figura apostólica, que de hecho termina, ahora vamos a ver en el momento de la construcción del martirio, adoptando a Pedro con total cariño, ¿no? Y Pedro no solamente se muestra equilibrado con Simón, sino también con eh, el joven que resucita, ¿no? Que es un senador que tiene muchos esclavos. Esto es totalmente extraño, ¿no? Antes de resucitarlo, Pedro le pone una condición a la madre, ¿no? Porque claramente el muchacho ha muerto y en el testamento los esclavos que le pertenecían han quedado manumitidos. Y Pedro se da cuenta que si lo resucita, claramente estos esclavos, que son los que están portando la litera con el cadáver, van a volver a su condición de esclavitud. Entonces Pedro le pide a la madre del difunto que si el joven vuelve a la vida, por favor respete, ¿no? El testamento, y los hombres que han recuperado que han tenido su libertad, no la pierdan, ¿no? La madre accede y finalmente lo resucita, ¿no? Es muy interesante ese episodio, mostrando también, ¿no? Esta cierta, es uno de los casos más raros, ¿no? De sensibilidad hacia lo que es la institución de la esclavitud. Pero hablábamos de que el texto de Hechos de Pedro, así como vuelve a Pedro, ¿no? Como defensor de la fe, también lo va a mostrar, ¿no? En su costado, ¿no? En su costado testimonial, martirial por excelencia. Y digamos, de esto, ¿no? De la muerte de Pedro en Roma, el otro día decíamos que hay severas dudas, un poco porque, bueno, los exegetas se inclinan a pensar en una muerte de Pedro en el capítulo 12 de Hechos. Recuerden el episodio de la cárcel bajo Herodes Agripa, pero, ¿no? La piedad popular, fruto de una devoción muy temprana de Pedro en Roma, terminó dándole forma a un relato martirial y a una geografía, ¿no? Vamos a ver que hay toda una arqueología también muy temprana de lo que es la devoción de Pedro en Roma, para exaltar y reconocer su martirio. Esto, digamos, como decíamos el otro día, ¿no? Podemos ir recopilando algunas referencias que se van haciendo desde fines del siglo I para pensar
en que Pedro evidentemente murió mártir y murió en Roma, ¿no? Algunos saben que Pedro murió mártir, pero no en Roma. Hay algunos que hablan del culto a Pedro en Roma, pero no mencionan si es martirio, si, bueno, en fin. El otro día veíamos la primera carta de Clemente, que es un texto romano, ¿sí? Que lo leímos, ¿no? Hablando de los testimonios de fe, ¿no? Actuales, estos atletas de la fe actuales, pone como ejemplo a Pedro y a Pablo, y de Pedro dice, ¿no? Por inicua envidia sufrió no una ni dos, sino muchas fatigas, y tras haber dado testimonio de esta manera, marchó al lugar de la gloria que le era debido. También, ¿no? La glorificación de Pedro, pero bueno, no hay un dato mucho más concreto de qué manera, ¿no? Digamos, se toma como un testimonio a favor del martirio de Pedro en Roma porque Clemente escribe desde Roma, ¿no? Simplemente. En Juan 21, ¿no? En el epílogo, en el capítulo agregado del Evangelio de Juan, después de la encomienda que le hace Jesús en cuanto a su grey, digamos, continúa sobre el destino de Pedro, ¿no? Por eso Jesús dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, también el autor de Juan, o del agregado del capítulo 21, la comunidad juanina, sabe que Pedro ha muerto, sabe que Pedro ha dado un testimonio, ¿no? Un poco contra su voluntad, te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Bueno, va a ser la base un poco de la leyenda del Quo Vadis también, ¿no? De que Pedro sí no habría no habría estado tan dispuesto a morir en primera instancia, por lo menos, ¿no? Y esto de extender las manos también ha sido la base para la forma de martirio que se le terminó atribuyendo, ¿no? Ignacio de Antioquía también lo vimos, ¿no? En la carta a los romanos habla de Pedro y Pablo como apóstoles, ¿sí? Los vuelve a unir, no hay mayor referencia. En Apocalipsis, que es un texto también de la zona de Asia Menor, eh, también de fines del siglo I, habla de dos testigos, ¿sí? Que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, ¿sí? Muchos han interpretado, entre ellos muchos de los padres de la iglesia, que estos dos testigos que predican y que son ejecutados, ¿sí? Por la bestia, ¿no? En el versículo 7, ¿no? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, ¿no? La bestia es Nerón. Bueno, hay otras interpretaciones, pero hay quienes ven aquí veladamente una referencia al martirio de Pedro y de Pablo. En la Ascensión de Isaías, que es un texto del cristianismo sirio, ¿no? También del primer cuarto del siglo segundo, ¿no? También en los mismos tonos, en la misma línea apocalíptica, ¿no? Después que esto haya llegado a su consumación, descenderá Beliar, el gran príncipe, el rey de este mundo, que lo ha gobernado desde su origen, descenderá de su firmamento en forma de hombre, rey sin ley, asesino de su madre. Bueno, acá también ven una referencia a Nerón, y él mismo, incluso este rey, perseguirá la planta que han plantado los 12 apóstoles del amado, y uno de los 12 será entregado en su mano, ¿no? Pedro frente a Nerón. Bueno, Tertuliano ya a fines del siglo II, principio del tercero, están bien en claro, ¿no? En la prescripción contra los herejes, ¿no? Tienes a Roma, de donde llega a nuestras manos la autoridad de los apóstoles. Qué feliz es tu iglesia, en la que los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó una pasión como la del Señor. Bueno, Tertuliano es testigo de los hechos de Pablo. No habría mucha razón para dudar de que también conociera los hechos de Pedro, ¿no? Eusebio nos da un dato más exacto, ¿no? Ya en lo que es las áreas misioneras y la ejecución de Pedro, ¿no? Dice, Pedro parece haber predicado a los judíos de la diáspora en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia, y finalmente fue a Roma, donde fue crucificado de cabeza para abajo,
como él mismo había deseado sufrir, ¿no? Esta es la primera mención concreta, ¿no? Si bien obviamente los hechos de Pedro son anteriores y ya está esto, parece que ya para la época de Eusebio estaba muy en claro y muy aceptado que Pedro fue ejecutado de esta manera. Esto es lo que dice literalmente Orígenes en el tercer libro de los comentarios al Génesis. Y en el Apocalipsis de Pedro, he aquí que yo te he revelado y explicado todo a ti, Pedro, vete a la ciudad de la prostitución y bebe el cáliz que te he prometido de las manos del hijo de aquel que se encuentra en el Hades. Así comenzará su aniquilación, mas tú serás digno de la promesa, ¿no? Beber la copa también claramente es la señal de martirio, ya es una imagen muy evangélica, ¿no? Que suscita la disputa, ¿no? En el momento de la disputa por los primeros lugares, Jesús dice, bueno, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿Pueden sufrir el martirio? Sí, ¿no? Y dice, bueno, evidentemente sí, lo van a sufrir. En el caso de Hechos de Pedro, ¿no? Tenemos esto, ¿no? La ejecución de Pedro, que habría circulado como, bueno, un ciclo diferente dentro de lo que son los Hechos de Pedro, cuenta, ¿no? Incluye la ejecución boca abajo, ¿no? Una crucifixión invertida, diríamos. Y la explica de la siguiente manera, ¿no? Un poco la tradición después va a sentar esta idea de que, bueno, Pedro consideró indigno morir igual que Jesús y que habría pedido que la ejecución variara, ¿no? No es el único crucificado, Andrés también, ¿no? En su ciclo de pasión, Andrés también es crucificado, un poco también generando la vinculación entre los hermanos. Y el texto dice lo siguiente, ¿no? Mientras Pedro pronunciaba estas palabras y todos los hermanos derramaban lágrimas, 4 soldados se apoderaron de él y lo condujeron ante Agripa, ¿no? Bueno, irónicamente, el prefecto de Roma se llama Agripa, igual que Herodes Agripa en el capítulo 12 de Hechos, ¿no? Este, movido por su pasión malsana, ordenó que se le crucificara bajo acusación de ateísmo. Toda la muchedumbre de los hermanos, ricos y pobres, huérfanos y viudas, humildes y poderosos, corrió para ver y arrancar de allí a Pedro. Esto es muy recurrente en Hechos de Pedro, ¿no? La gente sale a defender al apóstol, ¿no? En otros casos no, ¿no? En otros textos no lo tenemos esto. Pero aquí salen públicamente. El pueblo gritaba sin descanso, con una sola voz: ¿en qué ha delinquido Pedro? ¿Qué mal te ha hecho? Acláralo a los romanos, ¿no? Los mismos cristianos, ¿no? Se nombran así romanos. Otros decían, tememos que si muere Pedro, su señor nos aniquile a todos. Pero Pedro, que se hallaba presente, calmó al pueblo y le habló así: no se irriten con Agripa, pues no es más que el ministro de la fuerza paterna, ¿no? El ministro satánico. Todo esto ocurre tal como el Señor me mostró que iba a suceder. Pero ¿por qué espero y no voy a la cruz? Se acercó al lugar y se colocó junto a la cruz. Comenzó entonces a decir: os suplico, verdugos, que me crucifiquéis cabeza abajo y no de otra manera. El motivo voy a exponerlo a quienes me oyen, ¿no? Acá viene el último discurso de Pedro, que dice: el primer hombre, de cuya estirpe llevo yo imagen, caído cabeza abajo, mostró una naturaleza que no existía antiguamente. Estaba muerta, pues no tenía movimiento. Arrastrado, pues, hacia aquel que había arrojado a tierra su primitivo estado, determinó toda esta disposición de las cosas, suspendido cabeza abajo como imagen de su vocación. Así hizo que la derecha fuera izquierda y la izquierda derecha, cambiando todos los signos de su naturaleza, al estimar bello lo que no era y bueno lo que en realidad no era malo. Sobre todo esto dijo el Señor misteriosamente: si no consideráis lo diestro como siniestro y lo siniestro como diestro, lo de arriba como de abajo y lo de atrás como de adelante, no comprenderéis el reino. Esta concepción es la que he desplegado ante vosotros, y la forma en la que me veis colgado es la imagen del hombre que nació primero, ¿no? La imagen de la caída de Adán, ¿no? Está en esta cruz invertida, ¿no? Y que a la vez, ¿no? En su inversión, ¿no? En esta reversión, sí, en esta inversión, tiene una imagen de este reino, ¿no? Que está justamente en lo invertido, en lo siniestro, ¿no? En lo oculto, eh, y que, bueno, posteriormente no sobrevivió, ¿no? Vamos a encontrar relatos mucho más tardíos donde directamente no es una cuestión de dignidad, ¿no? Donde la imitación
llega hasta un punto, ¿no?, en la que Pedro no quiere verse igual que Jesús. Hay un episodio, sin embargo, que antecede al martirio y que gozó de enorme popularidad y que se transformó en parte integral de la vida de Pedro, tal como lo expresan posteriormente tanto, bueno, sobre todo los padres occidentales, Jerónimo, el mismo Agustín, que es el Quo Vadis. Y que claramente, como vimos el otro día, no tiene su base en el discurso de despedida en el Evangelio de Juan. Está en el ciclo de la pasión de Pedro, ¿sí? Luego fue obviamente mucho más perfeccionado y se transformó de hecho, en un hito en lo que es el desarrollo digamos, de las basílicas del circuito religioso romano, ¿no? De hecho, hoy en día existe en la Vía Apia la iglesia del Quo Vadis, que es muy, muy pequeña, y que, sobre todo a partir digamos, de la modernidad, se transformó en un lugar de peregrinación. Está muy cerca de las catacumbas de San Sebastián y de Calixto, ¿no?, en todo lo que era el área de los cementerios cristianos. Dice lo siguiente, ¿no? Mientras discurrían de este modo, acá tratando de, bueno, ver, ¿no?, a Pedro lo van a apresar, qué hacer. Jántipa, que es una de las fieles de la comunidad, y era esposa de Agripa, del prefecto, se enteró de la conversación que su marido había mantenido con Agripa y envió un esclavo para comunicárselo a Pedro, a fin de que abandonara Roma, ¿no? Se filtra de que a Pedro lo van a apresar y le llega la noticia. Los otros hermanos, juntamente con Marcelo, el senador, lo exhortaban también para que se marchara. Pedro les decía: ¿debemos huir, hermanos? Le respondían: no, pero tú sí, ya que puedes aún servir al Señor. Bueno, esto es genial, ¿no? La leyenda y el desarrollo que tiene, bueno, coincide con una época en la que, paralelamente, Tertuliano está escribiendo un tratado sobre la fuga, ¿no? Paralelamente encontramos, ya a mitad del siglo III, casos de fuga episcopal, como el de Cipriano de Cartago, como el de Dionisio de Alejandría durante la persecución de Decio, y digamos que dejan traslucir que el rol episcopal cada vez es más fuerte, ¿no? Y que no da lo mismo que se ejecute al obispo de la ciudad, ¿no? De hecho, el mismo Cipriano de Cartago en las cartas, en sus cartas desde el exilio, plantea esto, ¿no? Digamos, la contracara más concreta es lo que ha pasado en la Comunidad de Roma, ¿no? Donde la ejecución del obispo Fabián hacia el 250 ha impedido, ¿no?, junto con el edicto de Decio, o sea, bajo el edicto de Decio, ha impedido que los presbíteros se vuelvan a reunir y darle una nueva cabeza a la comunidad, ¿no? Son casi 18 meses de acefalía que tiene la comunidad, y esto es, digamos, en este contexto, realmente fatídico para estos grupos, estas iglesias. Un poco indirectamente, ¿no? Cipriano da a entender, ¿no?, a la hora de huir, y encima los presbíteros romanos echándole en cara que, bueno, no, nuestro obispo murió y vos te, diríamos en criollo, ¿no?, tiraste la de humo, desapareciste, y Cipriano, sin embargo, dice: bueno, sí, pero yo me fui. Y de hecho Cipriano evita hablar del término fuga, ¿no? Sino que utiliza un término mucho más técnico y que tiene que ver más con un exilio político, que es sequesio, para hablar de su salida de Cartago. Obviamente después esto le va a salir bastante caro a la hora de volver, una vez que el edicto caiga con la muerte de Decio, pero digamos, la concepción de la dignidad episcopal, ¿no?, y encuentra incluso un basamento evangélico, ¿no?, en Mateo, ¿no? Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, ¿no? Y en esto Cipriano es el pasaje del que se agarra, ¿no?, con toda fuerza, y sobre el cual construye una exégesis que legitima esto, ¿no? No todo es martirio, no todo es renuncia y tortura, sino que digamos, en el abandono, ¿no?, en el retiro, ¿no?, por
por usar una palabra suave, no voy a decir fuga porque siempre no usa fuga, también hay un martirio silencioso y oculto, ¿no? Esto es tremendamente interesante y ha sido estudiado no hace tanto, esta línea, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Debemos huir? La pregunta que se hace Pedro, ¿no? ¿Tendríamos que huir? Le respondían, bueno, no, pero tú sí, ¿no? Nosotros no, pero el obispo sí, porque todavía puedes servir al Señor. De hecho, bueno, vamos a encontrar que a medida que el Estado romano empieza a perseguir, claramente no buscan al cristiano o a la cristiana de pie, ¿no? El común. Buscan a las figuras centrales. Si esas son las que apostatan, si esas son las que se ejecutan, bueno, se descabeza el movimiento, ¿no? se genera una crisis, ¿no? No es lo mismo que apostate un don nadie o una don nadie que apostate o que se rinda uno de los diáconos, una de las vírgenes, ¿no? El obispo. Se dejó persuadir por los hermanos, ¿no? Pedro, y se dispuso a salir solo. Dijo, bueno, sí, pero me voy solo. Les dijo, que nadie venga conmigo. Saldré tras cambiarme de vestimenta. Un poco esto ha sido anticipado, pero con un final diferente, en el martirio de Policarpo, que es un texto de mitad del siglo II, un poquito anterior a Hechos de Pedro, en el que el anciano Policarpo, que tiene 86 años, también, ¿no? A la hora de que lo vienen a buscar, Policarpo huye. En una primera instancia se oculta en una propiedad, pero recibe una señal de que esto es inútil, ¿no? Y aunque lo quieren convencer para que siga huyendo en Esmirna, él dice que no, que eso no está bien, ¿no? Hay un cambio de paradigma que vamos a empezar a notar en diferentes iglesias, ¿no? En diferentes puntos de las iglesias del Mediterráneo. Que nadie venga conmigo, ¿no? Saldré tras cambiarme de vestimenta. Pero cuando salía por la puerta, vio al Señor que entraba a Roma, ¿no? Debemos entender que vio a Jesús, ¿no? Pedro saliendo por la Vía Apia y Jesús entrando. Al verle le dijo, ¿a dónde vas, Señor? ¿No? Quo vadis, Domine. Este le respondió, entro en Roma para ser crucificado. Pedro añadió, ¿no? Pedro va saliendo, Jesús va entrando. Pedro añadió, Señor, ¿para ser crucificado de nuevo? Le dijo, sí, Pedro, voy a ser crucificado de nuevo, ¿no? En este sentido, bueno, Hechos de Pedro no se aleja de esta idea ya muy instalada desde mitad del siglo segundo, ¿no? Un poco antes incluso, en los martirologios, de que ¿no? esto de voy a ser crucificado de nuevo, la simbiosis entre Jesús y el mártir, ¿no? ¿No? De hecho, en el martirio de León y de Viena, incluso con las mujeres ocurre, ¿no? Cuando Blandina está crucificada, en medio de la arena, no crucificada, colgada, ¿no? En cruz, los hermanos que están luchando con las fieras la miran y ven a Cristo, no la ven a ella, ¿no? En esa simbiosis, ¿no? Que también en el martirio de Perpetuo y Felicidad la encontramos, cuando Felicidad dice, a punto de dar a luz, ¿no? Los soldados la insultan, porque si, bueno, si así gritas cuando estás dando a luz, ¿qué va a pasar cuando, no sé, el león te muerda? O sea, y ella dice, ¿no? Ahora la que sufre soy yo, ¿no? Dando a luz, pero cuando esté en la arena, ¿no? No voy a estar sola, ¿no? Otro va a estar conmigo, ¿no? Y va a sufrir conmigo. De nuevo, ¿no? Insistiendo en esto, ¿no? Por eso este Cristo que vuelve a morir a Roma, vuelvo a ser crucificado de nuevo, ¿no? Está el Cristo que se va a identificar con los que sí van a morir, ¿no? Porque Pedro no va a morir solo, ¿no? Finalmente hay otros que también van a ser ejecutados, bueno, Cristo va con ellos. Pedro, reflexionando en su interior y tras contemplar al Señor que subía al cielo, se volvió a Roma lleno de gozo y alabando al Señor por lo que había dicho. Voy a ser crucificado, ¿no? Esto es lo que le cambia, ¿no? Y el rumbo no vuelve, o sea, vuelve para atrás, ¿no? Vuelve a Roma. Pedro retornó de nuevo donde los hermanos y les contó la visión. Aquellos, entristecidos en su corazón, lloraban y le decían, te lo suplicamos, Pedro, preocúpate de nosotros, tan jóvenes en la fe. Pedro respondió, si es voluntad del Señor, cúmplase, aunque no lo deseemos. Mas a vosotros os fortalecerá en su fe el Señor, pues es poderoso. Os fundamentará y dará amplitud en él, pues él mismo os sembró, a fin de que plantéis a otros por su medio. Yo por mi parte no rehúso vivir en la carne mientras el Señor quiera,
mas si desea volverme a tomar, me alegraré y me gozaré, ¿no? Hay una especie de eco con lo que es la segunda carta a los Corintios, ¿no? Cuando Pablo dice, bueno, me gustaría irme con el Señor, pero si, ¿no? Pero mientras vivo en la carne, bueno, como que mientras el Señor quiera, estoy acá, ¿no? De nuevo, ¿no? Este Pedro bastante paulinizado todo el tiempo. Vamos a ver, y esto es una joya del cine épico. Hay que tener, hoy en día ha quedado muy, muy antigua esta película y los efectos dejan bastante que desear, pero en realidad a fines del siglo XIX, Henryk Sienkiewicz, un autor polaco, tomó la leyenda del Quo Vadis, se armó una novela muy famosa que circuló mucho durante las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, y que en el periodo de posguerra, aunque hay toda una interpretación bastante interesante que el mismo Sienkiewicz pareciera haber hecho entre, ¿no?, su Polonia natal y la amenaza alemana. Hay algunas lecturas muy interesantes en lo que es la ficción del Quo Vadis, ¿no?, la novela. Bueno, hacia el periodo de posguerra, ¿no?, con la emergencia del cine épico hollywoodense, bueno, los derechos fueron adquiridos por la Metro-Goldwyn-Mayer y se filmó esta película con Deborah Kerr y el magnífico Peter Ustinov, ¿no?, que instauró la imagen del Nerón gordo, borracho y cantando mientras incendia Roma, que es Quo Vadis, ¿sí? Y donde el episodio, ¿no?, justamente del Quo Vadis, tiene o sea, representa un punto claramente central en la trama. Se han hecho otras versiones, pero bueno, me parecía interesante observarla, ¿no?, y ver cómo la han resuelto en esta década, o sea, 70 años atrás, con los limitados recursos que había para, bueno, mostrar este cambio de rumbo en Pedro. Perdón, vamos a hacer esto porque no compartí con audio, así que lo voy a compartir con audio. Si no, ahora sí. ¿Qué te preocupa? Casi no has hablado en toda la mañana. Perdona, Nazario. ¿Estás muy cansado? Mi mente está más cansada que mi cuerpo. Algo malo pasa. Con nuestros amigos tal vez, no lo sé. Es en estos momentos que necesito el consejo del Señor. Hay en mí una decisión que no puedo hallar. Si solo Él me hablara, yo... Mira, las copas de esos árboles no se mueven con el viento. Sí, así es. Y ese súbito resplandor... ¿Lo ves, Nazario? Es la luz del Señor. La he visto antes. Cristo Jesús, estás aquí. Pasa algo malo, Señor. ¿Qué debo hacer? Estoy fatigado. ¿Cómo podré seguirte ahora? Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Mi pueblo, en Roma, te necesita. ¿Qué has dicho, Nazario? Mi pueblo en Roma te necesita. Si dejas a mis ovejas, yo iré a Roma para ser crucificado por segunda vez. Nazario, bendito seas, habla, habla. Oh, Pedro, has tropezado, Pin. Las palabras que dijiste, repítelas. Yo no he dicho nada. Dijiste, si dejas a mis ovejas, yo iré a Roma para ser crucificado por segunda vez. Pero yo no dije nada. Sí. Otra vez me ha hablado. Ven, Nazario. ¿A dónde vas? A Roma. ¡Paz a los mártires! Pedro. ¡Paz! ¡Paz a ellos! Acoge a tus hijos, Señor.
Embota sus heridas, suaviza su dolor. Dales fuerza, oh Salvador. Detengan a ese hombre. Benditos seáis, hijos míos, que morís en nombre de Jesús. Yo os digo que este día estaréis con él en el paraíso. Aquí donde Nerón gobierna hoy, Cristo gobernará para siempre. ¿Quién es ese hombre? Creo que es su dirigente, un hombre llamado Pedro, que se nos había escapado. Pero dijo que Cristo me reemplazará. ¿Qué clase de...? ¿Tú eres el llamado Pedro? Soy Simón, llamado Pedro. El hombre llamado Pedro es culpable de incitar a la rebelión y de blasfemar contra el gobierno y la divinidad del emperador. Por lo tanto, se decreta que se ha llevado a la colina Vaticana, que se sabe fue el primer sitio donde predicó, para ser crucificado y dejado ahí como advertencia para todos aquellos que en el futuro se hagan llamar cristianos. Morir igual que el Señor lo hizo es más de lo que merezco. Cambiar eso es sencillo. ¿Qué te preocupa? Sí, ahí está. Bien. Bueno, interesante. Esta simplemente era a modo ilustrativo, ¿no? Como resuelven la cuestión del Cristo que le habla. Piensen que esta película se produjo en pleno macartismo y hay un montón de estudios hechos, no solamente sobre la figura de Pedro en esta película, sino de la forma en la que se presentan los romanos, ¿no? Hay toda una cuestión muy fuerte en lo que es las marchas romanas y demás, como mostrando el mundo estalinista en extremo, y también, ¿no? En el prólogo, digamos, el prólogo merece un estudio aparte, el prólogo de esta película, en el contexto de la Guerra Fría es magnífica, ¿no? No por nada es la madre del cine épico, aunque obviamente, bueno, obviamente ha quedado un poco vieja con el tiempo, ¿no? Pero bueno, si no la vieron, vale la pena, vale la pena. Hablaban de la colina vaticana, ¿no? Que también en esta película y un poco en Hechos de Pedro se recupera este lugar como el espacio de prédica de Pedro y posteriormente de su enterramiento, aunque sobre esto hay una serie de tensiones, ¿no? También a nivel arqueológico, donde aparentemente la tumba de Pedro I se habría ubicado en las catacumbas de San Sebastián, ahí mismo en la Vía Apia, muy cerca de el espacio, el lugar del Quo Vadis. A nivel arqueológico, sí, en la colina vaticana, cerca del Circo de Nerón, se halla un mausoleo, ¿sí? O sea, se ve que esta zona era una zona de enterramiento. El primero en mencionar la tumba de Pedro en Roma es Dionisio, el obispo de Corinto. El vínculo entre Roma y Corinto queda muy fuerte entre las dos iglesias a lo largo de la antigüedad, hacia fines del siglo II, y después el presbítero Gallo, hacia inicios del siglo III, bajo el obispado de Ceferino, ¿no? El obispado de Ceferino en Roma. Parece dar a entender que Pedro y Pablo conocieron un lugar de descanso común, ¿sí? Según nos cuenta Eusebio, ¿no? Que retoma fragmentos de estos autores. Gallo dice, ¿no? Yo en cambio puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles, porque si quieres ir al Vaticano o al Camino de Ostia, donde estaría la tumba de Pablo, encontrarás los trofeos de los que fundaron esta iglesia. Que los dos sufrieron martirio en la misma ocasión, lo afirma Dionisio de Corinto en su correspondencia escrita con los romanos en los términos siguientes. En esto también ustedes, por medio de semejante amonestación, habéis fundido las plantaciones de Pedro y Pablo, la de los romanos y la de los corintios, porque después de plantar ambos en nuestra Corinto, ambos nos destruyeron, y después de enseñar también en Italia en el mismo lugar, los dos sufrieron el martirio en la misma ocasión. ¿No? La asociación de Pedro y Pablo y el culto conjunto, bueno, es algo absolutamente establecido, si bien hay un montón de estudios, sobre todo a nivel iconográfico, en el que Pedro se muestra en muchos casos, sobre todo en el ámbito romano occidental, independiente digamos, en diferentes representaciones iconográficas, pero no así Pablo, ¿no? Hay una supremacía petrina
bastante consagrada. En las catacumbas de San Sebastián, ¿no?, en la segunda mitad del siglo III, en la Vía Apia, encontramos los famosos grafitis que dicen Petre et Paulo, ¿no?, Petite pro Victory, esto es Pedro y Pablo, Tomius, Coelius, Refigerum Feci, ¿no? Bueno, todos pedidos, súplicas, ¿no?, de diferentes devotos de los apóstoles, lo cual da a entender que ahí habrían estado sus supuestas primeras tumbas, ¿no?, o que los restos fueron ahí y luego fueron llevados a la Vía Ostiense I y a la Colina Vaticana, luego otro, ¿no? Por eso dice, ¿no?, la iglesia de San Sebastián habría sido la sepultura provisoria hasta el 258, el año de la persecución de Valeriano, momento en el que habrían sido trasladados los cuerpos a la Colina Vaticana y a la Vía Ostiense. En el siglo III se festejaba Pedro y Pablo el 29 de junio, ¿no?, tal como sigue estando en el calendario romano hoy, día del dios romano Quirino, fundador de la ciudad, por su identificación con Rómulo. Bueno, sobre esto también la patrística más tardía occidental, ¿no?, va a marcar el reemplazo de Rómulo y Remo como los padres de la ciudad por Pedro y Pablo, ¿no?, como los padres o los fundadores de la comunidad cristiana, lo cual claramente históricamente no es cierto, pero bueno, su confluencia en Roma. Bajo Pío XIII, en la década de 1940, se excavó la Colina Vaticana y se encontró un cenotafio con la inscripción Pedro, pero sin restos humanos, ¿no?, que es lo que estaría en la Basílica de San Pedro. Bueno, un poco a modo de síntesis, ¿sí? Tenemos por un lado que las iglesias vieron en Pedro el reflejo de su vida de fe, ¿no? Volviendo a los textos originales, ¿no? Compromiso, caída, reivindicación. Pedro es un testigo por excelencia de los primeros tiempos, es el testigo por excelencia. Ninguno de los otros apóstoles o figuras tempranas tiene su relevancia. Es el vínculo con Jesús, ¿no? Evidencia la veracidad de la fe cristiana, transmitida sobre todo a los humildes sin instrucción. En esto, más allá de que se haga de Pedro un gran orador, un perfecto apologista, ¿no?, con grandes tintes filosóficos, bueno, en sí, sobre todo la exégesis que van a hacer los padres de la iglesia, la elección de Pedro tiene que ver con esto, ¿no?, de que en la ignorancia, en la humildad de un pescador, bueno, justamente es plenamente la gracia divina la que opera, ¿no?, y no hay, es la mejor prueba, ¿no?, de la veracidad de la fe, ¿no?, que hombres de esta calaña puedan transformarse, ¿no?, en los heraldos de esta nueva religión. La gracia del Espíritu hace de Pedro un gran orador, maestro, taumaturgo, como vimos a partir de Hechos. También vidente, también un visionario, no solamente para la gran iglesia, ¿no?, como vemos a partir del episodio de Cornelio, sino también de los grupos gnósticos, en los que es receptor de las revelaciones particulares. Es el padre de la ortodoxia, porque enfrenta al primer hereje, y en la piedad popular va a quedar asociado fuertemente a la figura de Pablo, como, bueno, no solamente representantes de la Iglesia de Roma, claramente sí, eso no se puede negar, sino también de el colegio apostólico en general, ¿no?, y de la tradición apostólica en todos los puntos en los que hay una comunidad cristiana. La devoción popular por Pedro abreva en los textos sinópticos para forjar leyendas sobre sus viajes, milagros, martirio en Roma, ¿no? Todo tiene una base neotestamentaria, ¿no? La leyenda del Quo Vadis, su ejecución, los diferentes episodios, ¿no?, de su estadía en Roma. Y claramente, ¿no?, este culto, ¿no?, este cariño, esta devoción popular, se volvió la base ideológica y estructural de la propuesta de primacía romana. De primacía romana, digamos, por un lado, por la sucesión apostólica, ¿no?, por la adopción de Roma de la figura apostólica de Pedro, ¿no?, más allá de que su presencia histórica en la ciudad sea algo dudoso, históricamente hablando, de nuevo, a partir de ahí, ¿no?, y teniendo como base digamos, el texto mateano, ¿no?, bueno, considerar que esta es la iglesia que tiene la primacía sobre todas las demás, justamente porque Pedro tenía primacía sobre los demás apóstoles.
durante el siglo V, VI, en realidad, después ya de la caída de Roma y posteriormente al Concilio de Calcedonia, bueno, la reivindicación que tiene la Iglesia de Roma en cuanto a la figura de Pedro va a generar fuertes lazos con algunas iglesias hermanas de Oriente, principalmente la de Antioquía, porque Pedro antes de ir a Roma estuvo en Antioquía, con la de Alejandría, porque se la considera como fundación de Marcos, discípulo de Pedro, e incluso, ¿no? Y aquí un poco la atención, con Constantinopla, donde, ¿no? Si bien Pedro no estuvo ahí y no había ningún antecedente apostólico, la emergencia, la forja de una leyenda de la presencia de los restos de Andrés, el hermano de Pedro, va a llevar a una tensión bastante grande, ¿no? Bueno, un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Las trayectorias diferentes de Simón Pedro y de Andrés, por un lado y por el otro, y la legitimación de la Iglesia romana y de la Iglesia de Bizancio, de la Iglesia de Constantinopla, amparándose en la figura de Andrés y tomando, así como los romanos toman como base el texto de Mateo 16, los bizantinos el texto de Juan 1, ¿no? En el que Andrés es el primero en acercarse a Jesús y en hacer la confesión cristológica por sobre Pedro. Bueno, cuestiones donde la leyenda y donde la exégesis bueno, se vuelven basamento de la tensión política, claramente. Si ven dentro de la carpeta, por ejemplo, el texto de Regis Burnet, que está en francés, Los 12 Apóstoles, al analizar a Pedro y analizar a Andrés, da cuenta muy detallada de esta polémica, sobre todo, ¿no? A partir del fin del siglo V, principio del VI, de cómo la política, ¿no? se mezcla en la forja de estas tradiciones apostólicas y en sus reivindicaciones. La compilación de Dijkstra pueden ver también todas estas proyecciones ya hasta el periodo de Carlomagno, en relación a la imagen de Pedro como, bueno, como legitimación del obispo de Roma, una legitimación ya cuasi monárquica. Pero bueno, un poco la idea de este seminario era plantear estos lineamientos, hacer un recorrido lo más ameno posible por la figura de Pedro y ver cómo en él se sintetizan, bueno, muchísimos de estos aspectos centrales para las comunidades cristianas primitivas antiguas. Bueno, muchas gracias en serio por estos días que compartimos. No sé si alguien entró, ahora vuelvo a poner el drive con los textos, también para que los puedan tener. Si falta alguno que les interesa, también díganme, por supuesto, lo trataremos de conseguir, ahí va de nuevo. Bueno, gracias Pablo, acá vi que habías puesto, ¿no? El tema de los certificados, recuerden los que estén interesados, escriben ahí al mail de la biblioteca, así los pueden enviar, y hoy ya le envío a Pablo los videos, por si los quieren compartir, de las 3 sesiones para que los tengan. Muy bien. No sé si habrá consultas. Pregunten, sí, consultas, estamos... En realidad el espacio Casiciacum nació para eso, para que se hagan preguntas, porque era un diálogo, ¿no? De Agustín con otros. Y, y bueno, creo que Mariano ha motivado bastante sobre la figura de Pedro, valiéndose de su acostumbrada erudición y esa capacidad que tienes de hacer el contenido más pedagógico. Discúlpenme la voz, pero estoy con una Estás, tremenda. Bueno, prometemos que después de esto va a venir a un seminario sobre cine y la cuestión del Nuevo Testamento dentro de lo que es la épica. Creo que es muy, muy interesante. Bueno, en la biblioteca hay algunos libros que Pablo ha ido consiguiendo y que, bueno, a mí me gustan mucho. Conozco que son, así como uno, bueno, pone los textos y está bueno verlo. Acá, por ejemplo, Claro, acá yo Pontius Pilate on screen, Poncio Pilato en la pantalla. Yo me llevé el de Cristo, el de... Claro. Esto es una novedad de la Universidad de Edimburgo de Sí. este año. Muy interesante el libro. Pero bueno, la idea es también hacerlo acá presencialmente. Tenemos arriba una sala como para poder... Estaría muy bueno. Sí, sí, sí. Más para una época
así amena para ver algún fragmento. Claramente estas películas son muy extensas, pero sí analizarlas y últimamente, en estos últimos años, se han trabajado muchísimo, ¿no? De dónde toman, ¿no? Sobre todo hablando de las grandes producciones que marcaron una época, ¿no? Entre la década del 50 y 60, que fue un tipo de cine que coincidió con el Concilio Vaticano II, con una cultura de consumismo mucho más grande, con la Guerra Fría, y que, bueno, todos estos hitos, ¿no? Y estos personajes, bueno, de alguna manera se volvieron un poco heraldos de este mundo capitalista, ¿no? Y amparado, ¿no? Frente al ateísmo soviético en la fe cristiana. Pero bueno, gracias, Paola, muchas gracias. Y bueno, como decía Pablo, también el Casiciacum viene en esta clave de poder conversar. Pero bueno, obviamente todo lo que aparezca a la larga, dudas, consultas, son bienvenidas y estaremos acá para responder. Sí, que las hagan llegar a la biblioteca en tal caso y los pongo en contacto contigo si es que no tienen ya Bien, tu correo. sí, Eh, igual lo pongo acá. pero, Eh, Pablo, y pasamos el chivo de las jornadas, ¿no? bueno, eso sí, hoy justamente terminó la... ¿Qué pasa? Que tengo la voz, que no sé si se me escucha, con el Sí, eco que hay acá a la noche, que se hace un poco fantasmagórico también, porque estoy solo, 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 y los libros. Sí, hoy terminó justamente ya la fecha última. Por supuesto, siempre hay algún plazo extra para alguien que se quiera sumar. Ya hay casi una treintena de trabajos, están aprobados, y va a tratar un poco sobre el tema del desierto, el ascetismo, no solamente en el monacato, sino por sobre todo siempre intentamos que las jornadas de estudio patrístico que se visualizan desde distintas disciplinas nos den una respuesta un poco a lo que estamos viviendo como sociedad, al menos en Occidente, ¿no? Estos tiempos de incertidumbre, de qué va a pasar, de esa especie de que no tenemos rumbo o que no tenemos, pero que estamos viviendo un cierto desierto también, ¿no? De protagonismos, de convicciones. Y bueno, un poco lo que sucedió también allá en el temprano cristianismo con el monacato cristiano, ¿no? El ir a buscar una respuesta a esas inquietudes que uno siempre lleva dentro de sí. Así que bueno, un poco vamos a ver cómo vienen. Por ahora es bastante universal el asunto, porque bueno, aprovechando el formato virtual, hay ponencias de Polonia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia, España, Francia. Está bastante, y bueno, y obviamente el ámbito local. El ámbito urbano, sí. Así que bueno. Bueno, pero la edición anterior funcionó muy bien, así que estén atentos a las redes de la biblioteca porque es 3 y 4, ¿no, Pablo? 3 y 4 de 3 y noviembre. 4 de noviembre, sí. Exacto, exacto. 3 y 4 serán mesas de exposiciones de 20 minutos, excepto las conferencias que ya más o menos están asignadas. Una de las conferencias es Hans van Reysen, que es un profesor y traductor de Agustín de la Universidad de Utrecht, eh, y que creo que va a ser justamente una conferencia más que nada desde el punto de vista pedagógico en cuanto a cómo movilizar proyectos de traducción y, y cómo cuesta todo en todos lados, ¿no? No solamente cuestan las cosas acá en Argentina, a veces nos creemos que todo nos cuesta a nosotros y en realidad cuesta en todos lados. Las humanidades están pasando por un periodo de mucha fatiga, por eso hay que ponerle mucha garra y mucho empuje a los estudios en Tal cual, este tema. tal cual. Bueno, así que los esperamos en las jornadas y bueno, un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias Así por es. Bueno, participar. que descansen. Buen fin de semana. Buenas noches para todos.